Olá para você que nos assiste aqui no canal do YouTube do A Vida no Centro ou está nos ouvindo no canal do Spotify do A Vida no Centro. Essa é a temporada Hackeando a Cidade, em que a gente discute os temas da cidade pós-Covid, os desafios sociais, urbanos, enfim, tudo aquilo que afeta a vida nas cidades brasileiras e também latino-americanas, porque hoje a gente está aqui com um convidado super especial. É uma honra para o A Vida no Centro trazer aqui aquele que é considerado o pai do conceito de urbanismo social e liderou um projeto de transformação social de Medellín a partir dos anos 2000. Né? Medellín, todos sabem, havia um problema seríssimo, né, de questões sociais e questões de violência, com narcotráfico, atingiu o seu pico de violência nos anos 90 e, a partir dos anos 2000, começou um projeto de transformação social, do qual o nosso convidado aqui hoje é um dos protagonistas, e ele vai contar melhor essa história para a gente, como é que foi essa experiência e o que nós aqui do Brasil, nas cidades brasileiras, podemos aprender com a experiência de urbanismo social lá de Medellín. Eu estou falando do Alejandro Echeverri, que é, como eu falei, aí um dos expoentes do urbanismo social. Ele é professor visitante em diferentes universidades do mundo para falar sobre a experiência de Medellín e também aqui no Brasil. Ele está aqui sempre fazendo projetos no Brasil, tem parcerias aqui, e cedeu um tempinho do espaço dele para conversar com a gente. O Alejandro é diretor do Urban EAFIT, que é o Centro de Estudos Urbanos e Ambientais da Universidade EAFIT na Colômbia. Também dá aulas e presta projetos em vários lugares aí da América Latina e de outros lugares do mundo. Alejandro, é um prazer ter você aqui com a gente no A Vida no Centro. Leighton, un gusto estar con ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación. Hoje a conversa promete, né, Denise? Sim, hoje vai ser muito boa. Obrigado, Alejandro. Seja bem-vindo. Legal. Olá, Denise, como estás? Muito bom. Bem. Bom, Alejandro, então, para começar, eu gostaria de te perguntar, queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua experiência ali em Medellín, né? Você foi diretor, ali trabalhou na prefeitura, na questão de planejamento urbano em Medellín, a partir dos anos 2000. Então, eu te pergunto, como é que foi essa experiência lá e o que é urbanismo social? Sí, Clayton, mi trabajo ha estado siempre tratando como de conectar procesos distintos, ¿no? Yo he trabajado, ahora estoy dirigiendo Urbam, que lo fundamos hace 10 años, lo cofundamos hace 10 años, después de trabajar en el gobierno de Medellín. Y tengo este trabajo, dijéramos, de un centro de investigación, pero también de un centro de proyectos. He trabajado con el gobierno, que ya les cuento, y también pues he trabajado, dijéramos, desde el estudio, dijéramos, desde el sector privado. Siempre trato de moverme, dijéramos, en las tres dimensiones. Nosotros, y yo llegué al gobierno de Medellín realmente por una invitación del alcalde, que en esa época era candidato Sergio Fajardo, en el 2002. Ahora podremos hablar un poco más de esto, pero yo lo encontré, o él me llamó, me buscó en el 2002, porque nosotros estábamos liderando un grupo de proyectos, una iniciativa de proyectos para los barrios de alguna manera populares y con mayores problemas de Medellín, desde la universidad, otra universidad, desde la Universidad Bolivariana, y el trabajo que estábamos haciendo de urbanismo, de mejoramiento de hábitat, etcétera, pues a Sergio, que estaba haciendo su plan de gobierno como candidato, le interesó mucho y me llamó a que lo acompañáramos a ayudar a definir el plan de gobierno. Y él hacía parte o lideraba un movimiento cívico, o liderábamos un movimiento cívico en ese momento en la ciudad. Estoy hablando del año 2002 y las elecciones fueron en el 2003. Gana las elecciones y me invita como director del Instituto de Desarrollo Urbano y después como director de proyectos urbanos de la ciudad. Y entonces empezamos el gobierno en el año 2004. Perfeito. E como é que você definiria o que é urbanismo social? Sí, básicamente lo que veníamos trabajando desde antes del gobierno, pero que termina teniendo forma, es orientado, dijéramos, a una estrategia holística o integral
de ahí sale la idea de los proyectos urbanos integrales, que es tal vez la herramienta más importante del urbanismo social. Dijéramos una estrategia enfocada sobre todo a los barrios populares de Medellín, donde había problemas de violencia y sobre todo de precariedad, pobreza, donde estaban los problemas más estructurales. Sale esta idea, dijéramos, de tratar de combinar una estrategia de intervenciones urbanas integrales, espacio público, hábitat, vivienda, transporte, combinadas simultáneamente con una agenda de proyectos de cultura, educación y emprendimiento a partir del trabajo con las comunidades. Entonces empezamos a desarrollar un concepto que trataba de articular programas y proyectos en zonas estratégicas de la ciudad con problemas estruturales de violencia y de alguna manera precariedad y pobreza. Alejandro, como você falou, né, o projeto é chamado de PUI, né, Programa de Urbanismo Integrado, e que também prevê, né, como você disse, ações nas áreas de segurança, educação, cultura. Por onde se deve começar num projeto desses, ou uma cidade que queira reproduzir esses conceitos? Qual que é a prioridade número 1 para começar a atacar esse problema, nessa visão de urbanismo social? Sí, lo primero es conocer el territorio y conocer la gente de los barrios. Quiero decir, una de las diferencias grandes de este proceso es que realmente se desarrollan las estrategias y se elaboran con un conocimiento profundo de los lugares. O sea, nosotros llevábamos años trabajando precisamente uno de los ADNs o de las, llamémoslas, de las diferenciadores de este gobierno cívico que lideró Fajardo en su momento, fue porque realmente muchos de los programas y proyectos partían de caminar la ciudad, recorrerla y construir diálogos cercanos con la gente. Había muchas personas, nosotros por ejemplo, pero muchos otros personas que trabajaron en el gobierno que ya llevaban años trabajando con las comunidades. Quiere decir, no es que hubiéramos llegado al gobierno con una experiencia ajena a esto, sino que llevábamos años de trabajo con las comunidades y lo que se pudo hacer en el gobierno fue de alguna manera traducir eso de alguna manera desde el interior del gobierno como plataforma, dijéramos, de programas y proyectos en los territorios. Entonces, el conocimiento, tener la sensibilidad de construir diálogos, de reconocer de alguna manera las realidades y de hacer un trabajo paralelo, dijéramos, entre una visión estratégica. Obviamente había una agenda de educación, cultura, innovación, de recuperar la confianza en el espacio público, porque Medellín en los años 80 y 90, cuando en los años oscuros, lo llamamos nosotros, cuando realmente el drama, dijéramos, de la guerra con el narcotráfico y también con todo el tema, dijéramos, de los problemas de alguna manera de ilegalidad en los barrios se dio con mayor intensidad, el espacio público se perdió. Las comunidades y las personas y los niños no podían salir de sus casas después de las 5 de la tarde y realmente lo que estaba sucediendo en Medellín, tanto dijéramos, en sectores de ingresos medios, bajos, pero también altos, es que todo el mundo se estaba encerrando en sus espacios. Entonces, una de las ideas centrales de esta agenda del urbanismo social era: vamos a recuperar la confianza en el espacio de la ciudad, vamos a volver a encontrarnos, muy orientado en el tema de los barrios, y vamos a usar la transformación del espacio público, el transporte público, el hábitat, en conjunto con equipamientos sociales de educación y cultura para volver a encontrarnos. Y esa fue de alguna manera la agenda de inicio, pero como lo mencioné al principio, muy orientado a la vida cotidiana de las personas. O sea, la idea no era ni es hacer un urbanismo ajeno, ni abstracto, ni técnico, sino realmente dando soluciones encadenadas, quiere decir juntando soluciones que impacten la vida de alguna manera cotidiana de las personas en un corto plazo también. O sea, acciones muy rápidas que fueran de alguna manera generando también un proceso real de transformación. E aí, nesse sentido, criar os espaços públicos de convivência, de encontro, esse é o primeiro passo? Isso é o que acaba levando uma segurança maior para o bairro, para a vizinhança, para as pessoas? Sí, nosotros, y yo de alguna manera hago mucho énfasis en el valor de las calles, quiere decir más que de los edificios y de los nuevos proyectos que la gente identifica en las revistas como una biblioteca o como realmente llamémoslo el cuerpo, la parte más importante de toda esta transformación tenía que ver con
la transformación del espacio público, pero cuando hablamos de espacio público tenemos que ver con las calles pequeñitas, las esquinas, las escalinatas, los lugares donde la gente transita, los lugares por donde la gente se encuentra, que eran los espacios que habían sido y estaban tomados por las milicias o por los grupos de alguna manera armados. Ha sido, dijéramos, un proyecto y un proceso de transformación y de recuperación social que tiene mucho que ver también con el tema de alguna manera de dar confianza y recuperar el territorio para la gente. Entonces, la calle por donde se mueve uno, si uno viene a Medellín y realmente transita o camina por muchos de estos lugares, seguramente la vivencia más fuerte es del tránsito de los espacios, cuando uno sale de la estación del cable o del teleférico, que va de alguna manera al parque o al colegio, después va a una biblioteca y desde allí va a la casa de familia. Quiere decir, todo ese trayecto es el que nosotros tratamos de dignificar con nueva iluminación, arborización, espacios para los niños, etcétera. La calle y el parque, pensados, dijéramos, a escala de barrio pequeño, fue muy importante, pero no como elementos aislados, sino como elementos conectados. O sea, una gran cantidad de proyectos de escala media y pequeña conectados unos con otros, que de alguna manera transformaban el itinerario, o sea, el camino de las personas. Você pode dar alguns exemplos bem práticos assim de como que isso foi feito? Sí, yo creo el primer lugar que se transformó, el primer proyecto urbano integral que se transformó fue en la zona nororiental, donde se hizo el primer metrocable. El otro elemento que no lo he mencionado, que fue muy importante en toda esta transformación de la historia, tiene que ver con el tema de la movilidad. La movilidad entendida, dijéramos, desde una dimensión holística. O sea, los sistemas de transporte, el metro fue muy importante para empezar a cambiar la historia de Medellín, no para cambiarla, porque todavía no la hemos cambiado. Estamos empezando a cambiar la historia de Medellín y faltan todavía muchos años. Pero el metro, de donde salen de alguna manera los cables, luego el teleférico, el tranvía, construyendo un sistema integrado, sobre todo con muchos de los nuevos corredores, tratando de conectar las zonas más marginales de la ciudad. Quiero decir, los corredores del metro, los teleféricos, las zonas más escarpadas en las laderas, de alguna manera fueron muy importantes. Y lo que nosotros hicimos fue, de alguna manera, desarrollar una política y un programa público de la alcaldía, dijéramos, que acompañara y de alguna manera multiplicara el impacto de estos nuevos corredores de transporte. O sea, la nueva estación del metrocable o el teleférico era un punto, pero lo que hicieron los proyectos urbanos integrales y la estrategia de urbanismo social es expandir de alguna manera el impacto desde el punto de vista del beneficio con programas de cultura, educación, la transformación del espacio urbano y puntos de encuentro, dijéramos, en los entornos de esas nuevas estaciones de transporte. E Alejandro, é interessante isso que você comenta sobre conectar a cidade, né? Em Medellín, vocês fizeram muito isso, de procurar aproximar, e a rua, a questão do espaço público. E a gente tem, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que é muito segregada socialmente, né? Isso se manifesta espacialmente na cidade, ou seja, as periferias muito densas, muito povoadas, mas distantes dos serviços públicos, distantes do trabalho, tem toda uma questão de transporte também, de mobilidade, com dificuldade. Como é que você também conhece bem aqui São Paulo, né? Você conhece o Brasil, a nossa realidade. Como é que você acha que a gente pode trabalhar para ter cidades menos segregadas, espacialmente falando? Isso passa por uma questão do valor da terra, valor do imóvel, mas também envolve mobilidade. Enfim, quais os caminhos para tornar as nossas cidades menos segregadas? Sí, yo creo, Clayton, que estás hablando del problema realmente más crítico que tienen todas nuestras ciudades. O sea, y no son las ciudades brasileras ni las colombianas únicamente. Yo creo que muchas de las ciudades latinoamericanas y muchas de las ciudades del sur global, realmente el problema mayor que tienen es la inequidad y la segregación,
que tiene que ver con tiene que ver con un modelo económico y con formas de alguna manera también en donde de alguna manera los problemas estructurales de nuestra sociedad se traducen en la realidad física. Físicamente nuestras ciudades están partidas en pedazos, ¿cierto? Entonces, obviamente, hablar de Sao Paulo no puede ser igual que hablar de Medellín. Estamos hablando que Medellín en el área metropolitana tiene 3,5 millones de habitantes y Sao Paulo es una ciudad de alguna manera mucho más grande que esta. Pero el reto también, ahora, tanto para Medellín como para Sao Paulo, es una utopía pensar que uno en 4, 8 o en 10 años va a resolver un problema de segregación que es un problema de 80, de 60 años, donde las ciudades nuestras se han de alguna manera ido conformando. Entonces, primero hay que tener en cuenta la perspectiva del tiempo y no engañarse. Pero lo que sí creo que uno puede hacer es empezar a cambiar la historia. Quiere decir, es cambiar el relato público, ser muy estratégico en las intervenciones, para que esas intervenciones que no pueden cambiar en 4 o 10 años todo el territorio de la ciudad tengan un impacto mucho mayor y que sobre todo generen puntos de encuentro, de confluencia y de construcción colectiva. Porque tampoco uno puede pensar en la utopía de que las personas todas van a tener el mismo poder adquisitivo y dijéramos hay una sociedad completamente igual. El problema en nuestra sociedad son las distancias. Quiere decir, si hay una distancia, dijéramos, demasiado grande entre un tipo de ciudad y la otra, no solo distancias físicas, sino en el acceso a la educación, las oportunidades, el empleo, pues ahí hay un problema estructural. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer, y no solo nosotros, yo creo que en Brasil también hay muchas iniciativas muy importantes en esto, es, dijéramos, construir más oportunidades, más puntos de encuentro, más puntos de cruce, de alguna manera comunes, que de alguna manera abran de alguna manera el espacio para que esa segregación se reduzca. No se va a poder solucionar, pero se reduzca. Y esos puntos de encuentro fueron muy importantes en esta estrategia de urbanismo social. Por eso muchas estaciones de transporte nuevas de teleféricos se pusieron de forma estratégica en lugares que pensábamos que podrían ser de alguna manera lugares de encuentro y de convergencia. Bibliotecas, colegios y dijéramos, también se trabajó con muchas acciones de alguna manera que tratan de solucionar los problemas de topografía, como las escaleras eléctricas en algunas partes, que tratan de reducir de alguna manera en los barrios populares las distancias verticales de cómo la gente se mueve. Pero bueno, yo creo que es una tarea larga, o sea, no es un tema que se solucione en el corto plazo, pero sí se puede ser muy estratégico para tener um impacto no curto e no mediano prazo importante. Só completando também, Alejandro, tem uma coisa muito interessante que foi feita em Medellín, que são os parques bibliotecas, né? Que eu acho que vão muito nessa linha de você ter um equipamento público de cultura, de educação, nos bairros bem periféricos, né? Nas comunas, no caso de Medellín. Mas o que é muito interessante é que vai nessa linha de um trabalho integrado dentro do órgão municipal, né? Então, todos os órgãos municipais têm que trabalhar integrado, né? Então, a pergunta é, como é que vocês fizeram? Ali havia a liderança do Sérgio Fajardo, né? Mas como uma cidade pode conseguir, assim, tem que ter um trabalho intersecretarial, com todas as energias da prefeitura voltadas para uma intervenção num território. Seria isso? Sí, hay que entender, Clayton, que realmente el proceso de transformación de Medellín es largo. No podemos decir tampoco que ocurrió un milagro con el gobierno de Sergio Fajardo. Venía de un proceso anterior donde hubo una construcción cívica muy importante en los años 90, de muchos líderes e iniciativas empresariales, ONGs, cultura, dijéramos, de reconciliación, etcétera, que se estuvieron trabajando en los años 90. Y lo que sucede es que esa crisis permite que haya un cambio de gobierno, o sea, que en las elecciones gane, dijéramos, un movimiento que incorpora muchas de las personas, empresas, liderazgos, ONGs que venían trabajando en el tiempo. O sea, que es un trabajo de mucha gente. Ahora, también después se han tenido algunos gobiernos que han dado, de alguna manera, que tuvieron continuidad. Tanto
cercanos, dijéramos, al movimiento de compromiso ciudadano de Sergio, como el de Alonso Salazar, que fue el alcalde que continuó, como posteriormente llega un alcalde de un partido tradicional, pero dijéramos con una visión más contemporánea, más nueva, como Aníbal Gaviria, que implementa también una agenda de infraestructuras sociales. No igual, pero dijéramos, pero lo que dices es muy importante. Si me preguntan a mí cuál es uno de los diferenciadores que se pudo hacer durante esos años de gobierno, algunos de esos años de gobierno tiene que ver con ese tema de los proyectos urbanos integrales o de la articulación integral de acciones y programas en los barrios de alguna manera populares. Quiere decir que efectivamente, a partir de seleccionar unos barrios estratégicos, se logró allí definir un proyecto y un programa completo que articulara presupuestos de educación, cultura, hábitat, medio ambiente, transporte, empleo y emprendimiento en esos lugares. Y eso fue un momento muy excepcional, porque realmente la razón por la cual se pudo dar es porque hubo un trabajo, llamémoslo generoso y desinteresado y no politizado, sin política en ese momento, de los secretarios, que son las instituciones que manejan el presupuesto de cada una de esas, de alguna manera, de cada una de esas secretarías. Normalmente los gobiernos trabajan como silos separados, ¿no? Hay un cargo político que le entregan la Secretaría de Hábitat y Vivienda. Hay otro cargo político que le entregan la Secretaría de Desarrollo Social. Hay otro cargo político. Entonces, como está la política metida allí, es muy difícil articular de alguna manera programas en el territorio. Lo que sucedió en Medellín, que se hizo en esos años, realmente fue muy importante, fue muy dado por una redefinición de cómo el gobierno funcionaba internamente, pero también era porque el alcalde tenía un liderazgo y había de alguna manera, vuelvo y repito, llegaron al gobierno muchas personas que no tenían intereses políticos en ese momento. Y permitió hacer una agenda común de trabajo estratégico. Ahora, los proyectos urbanos sirvieron mucho para eso, porque fueron una herramienta, el proyecto urbano integral fue una herramienta para de alguna manera localizar inversiones de alguna manera de hábitat, de educación, de cultura en el territorio y asociarla los programas con transformaciones físicas. O sea, no fueron físicas únicamente ni fueron programas, sino que el proyecto lo que hizo, y esa es la estrategia que definimos como urbanismo social, permitió articular integralmente en el territorio una estrategia conectada con otra. El colegio que se transforma al lado de la estación de transporte del teleférico, al lado del espacio público que se mejora, cerca del proyecto de vivienda que se empieza a mejorar y entonces se pudieron conectar unos con otros más fácilmente a partir del proyecto. Essa quebra de silos, né, é uma coisa muito rara, né? Geralmente, os atores políticos se comportam dessa maneira, como você falou, né? Cada um olhando só para o seu pedacinho, para a sua caixinha. Em todas partes, em Medellín também. Exato. Aqui a gente ainda não chegou nesse passo seguinte de conseguir uma administração que fizesse essa integração aí, tivesse essa visão, né? Mas você também falou agora há pouco sobre a importância do envolvimento das pessoas da comunidade, né? Que vocês conheciam o território, né? Pessoas que lideraram os projetos conheciam os territórios, mas ouviam a comunidade. Como fazer para, mesmo na comunidade, tem interesses muito diferentes, né? Como fazer para conciliar os interesses de todos os moradores e evitar que grupos mais poderosos, mais articulados com quem está no governo, consigam mais benefícios para eles? Como conciliar os interesses todos? Pelo menos no Brasil a gente tem esse problema muito grande de associações de moradores serem contra projetos que não beneficiam diretamente a eles, ou cada um quer preservar o seu, especialmente nas regiões mais nobres a gente tem isso. As pessoas querem preservar o bairro só para elas, não querem espaços públicos, enfim. A gente tem um sequestro muito grande no Brasil de interesses de grupos pequenos da coisa pública. Como vocês fizeram para engajar a comunidade, ouvir todo mundo e evitar que interesses apenas de alguns fossem atendidos? Sí, yo no quiero sonar como, porque es que estamos hablando aquí muy fácil y entonces yo les estoy contando una historia muy bonita.
que no vamos a pensar ni vayan a pensar quienes están escuchando eso, que los problemas de Medellín están solucionados, ni que todo esto que estamos contando, se hace así de fácil como lo hablamos. O sea, es mucho más difícil. Y no todo funciona bien tampoco. O sea, quiero decir, precisamente ahora estamos pasando en Medellín por un tema de liderazgo muy complejo, que muchos de estos procesos que se habían logrado de alguna manera implementar, estamos en un momento de fragilidad en este momento, pero no voy a hablar, no voy a mencionar eso. Quiero decir, en esto lo podemos hablar más adelante. Realmente para poder, lo primero que no es fácil es conseguir un espacio de confianza con las comunidades, porque las comunidades han estado de alguna manera por muchísimos años decepcionadas de muchos compromisos que se hacen los gobiernos constantemente, y entonces ese espacio de confianza es un elemento que es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Pero lo otro también es cómo despolitizar la agenda de las comunidades. Quiero decir, si el gobierno se despolitiza, si el gobierno define una agenda que pretende no seguir una agenda política o de intereses políticos, también con las comunidades hay que hacerlo. Porque los líderes comunitarios años tras años han generado una cultura de la dependencia, dijéramos, de la politiquería o de la mala política también. Entonces, como en el gobierno hay buenos funcionarios y hay procesos interesantes y positivos, pero también hay dijéramos, procesos muy complejos de mala política, en las comunidades también existe eso. Entonces, el tema es generar un proceso en donde realmente se empiece a construir una hoja de ruta común, con proximidad, con cercanía. Para eso el tiempo es muy importante, que desafortunadamente en la política no hay tiempo suficiente. La forma como nosotros aceleramos esta agenda era una presencia constante de nosotros y del líder del proyecto, que tenía una comunicación directa con el alcalde en el territorio. Quiere decir que los compromisos que se hacían en los proyectos urbanos integrales con las comunidades los hacía una persona que tenía acceso directo al alcalde. Quiere decir que no era de alguna manera un compromiso burocrático de una institución, de un funcionario de segundo nivel, sino que había un equipo de trabajo que definía, dijéramos, estos proyectos, que definía estas agendas, y los acuerdos y los trabajos que se hacían con las comunidades, esos acuerdos le llegaban al alcalde directamente. Y se diseñó una agenda de proyectos de pequeña escala, de acuerdos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y los más importantes son los de corto plazo, porque las comunidades necesitan respuestas directas y concretas que les permitan recuperar la confianza y sentirse de alguna manera que su agenda y sus prioridades están representadas dijéramos, en el programa de gobierno. Entonces, si dentro del programa de los proyectos urbanos integrales decíamos que dentro de 3 meses íbamos a llegar a la comunidad con el alcalde y con el equipo de gobierno a revisar los acuerdos, no eran todavía obras físicas, pues teníamos que ir con el alcalde a revisar los acuerdos, de alguna manera que se empezaba a construir de alguna manera en ese sentido. Y si a los 6 meses decíamos que íbamos a tener un primer parque construido o en proceso de construcción, pues había que tener a los 6 meses ese parque. Eso se dice muy fácil, pero para poder lograr esos compromisos hubo que reestructurar de alguna manera la coordinación adentro del gobierno en relación con los proyectos estratégicos. Lo que tengo que decir es que efectivamente ese proceso integral de construcción de confianza, de agenda común, de trabajo, dijéramos, de participación con las comunidades y de trabajo con el gobierno, exige muchísimo esfuerzo de los funcionarios, muchísimo esfuerzo del gobierno, no tanto en costos ni en recursos, es en esfuerzo. Y los proyectos urbanos integrales, pues y es algo que tengo que yo decirlo, o sea, Medellín no podía hacer 7, 8 proyectos integrales simultáneamente, no por el dinero o por los recursos, tampoco los podía hacer, sino porque requiere una articulación institucional y una dedicación que no es posible multiplicarla por 15.
Entonces, nosotros en el gobierno de Sergio Fajardo pudimos hacer y empezar 3 proyectos urbanos integrales, ¿cierto? Y se hizo uno más completo y los otros llegaron hasta un desarrollo medio, que después la alcaldía siguiente continuó. Pero por eso digo yo que hay que ser muy estratégico en dónde se empieza, cuál es el impacto que se tiene, cómo se empieza a cambiar el relato y la relación con la ciudad y con la gente, cómo se empiezan a usar estos espacios, porque estos son programas y proyectos que requieren 20 años. Y ahí es donde está la mayor dificultad, que no la hemos tenido, que la tenemos igual en Medellín. Quiero decir, si uno quiere realmente resolver estructuralmente los problemas de inequidad y de inclusión en las ciudades, requiere 20 o 25 años de continuidad en estos programas. Y Medellín no ha tenido esa continuidad. Quiero decir, tuvimos continuidad en 2 gobiernos, en 2 gobiernos y medio en los proyectos urbanos integrales. Se ha seguido con una agenda social, etcétera, pero yo creo que lo que nos ha mostrado la pandemia hoy, o sea, el virus hoy, es la necesidad realmente de continuar con una agenda, dijéramos, mucho más social de intervenciones en los barrios populares. Então, Alejandro, é muito interessante isso que você fala, enfim, da importância de ter a continuidade, 20, 25 anos. A minha pergunta, então, é como é que está Medellín hoje? Dá para sentir no que você fala que talvez o legado do urbanismo social esteja em risco agora, no momento atual, ainda mais agravado pela pandemia e talvez a direção da gestão atual, né? Sí, para que me entiendan bien, cuando yo hablo de 20 o 25 años, no vamos a pensar que es que hay que hacer un gobierno con un plan de 25 años en donde los beneficios de los proyectos se van a ver en el largo plazo. No, cuando yo hablo de 25 años, es una agenda de corto plazo, encadenada, que se tiene que repetir y replicar en toda la ciudad, dijéramos, paso por paso. O sea que realmente uno de los temas más importantes de esta estrategia de urbanismo social es que piensa en el corto y en el mediano plazo, pero en el corto plazo. Quiere decir, lugares estratégicos que se transforman realmente, que le cambian la vida a las personas, etc. Lo que pasa es que cuando ustedes ponen el reto de Sao Paulo o inclusive de Medellín, la dimensión de la desigualdad y de todas las zonas marginales es de alguna manera descomunal. Entonces, pues obviamente eso implica tener una agenda continua en el tiempo. Pero la historia se puede empezar a cambiar sin ninguna duda en el corto y en el mediano plazo. Entonces, ese es un hecho muy importante. Clayton, como me fui con esta otra idea, se me perdió la pregunta tuya, pero si me la vuelves a repetir, te la contesto. Não, era muito nessa linha do que você comentou, Alejandro, que a gente sabe perfeitamente, né? Que são os projetos de curto prazo, mas sempre realizados continuamente, né? Então, a minha pergunta era se tem um risco de perder o legado de tudo que foi feito lá atrás por uma mudança de rota, por governos que não dedicam mais atenção a esses projetos sociais. Medellín estaria vivendo hoje um momento delicado nesse sentido, não? Sí, voy a decir algo sobre la pregunta primera y ya te contesto sobre el riesgo de que Medellín pierda, dijéramos, ese legado o ese camino. Yo creo, después de muchos años de trabajar en Medellín y en otras ciudades de Latinoamérica, que por nuestras limitaciones y por las condiciones políticas que tienen nuestros gobiernos, que es mucho más común y más frecuente la falta de continuidad, quiere decir que la continuidad es una excepción de la excepción. Yo creo mucho en proyectos de pequeña y mediana escala que puedan ir conectando y multiplicándose y replicándose en el proceso del tiempo. Creo menos hoy en grandes proyectos que sean top-down todos, que dependan de gobiernos el 100% y que exijan para tener un éxito la continuidad completa en otros gobiernos. No estoy diciendo que no se necesiten esos proyectos grandes. Estoy diciendo que en el caso nuestro, tenemos que escoger dónde poner el dinero y los recursos. Y tienen mucho mayor impacto y pueden crecer mucho más orgánicamente estrategias y proyectos que puedan multiplicarse. Y esa es un poco la historia para responder este segundo punto. Efectivamente,
estamos viviendo un momento en Colombia, bueno, en el mundo estamos viviendo un momento muy difícil con el tema de la pandemia. La crisis que estamos viviendo hoy en el mundo y en Medellín específicamente nos ha vuelto a mostrar y a hacer visibles muchos de estos problemas estructurales de falta de oportunidades, acceso a empleo, etcétera. Pero a esto se le combina que Colombia está viviendo un momento político muy complejo. Colombia está viviendo un momento político de protestas que hacen parte también de toda esta carencia, dijéramos, y diferencias. O sea que el momento político del país es un momento difícil y frágil, pero también el momento político de la ciudad de Medellín. Hace muchos años no teníamos un gobierno, una alcaldía que hubiera de alguna manera generado, dijéramos, una división, una polarización en la ciudad. Realmente las alcaldías anteriores, con diferencias, llamémoslo con continuidades imperfectas, porque no ha habido ninguna con continuidad perfecta, pero con continuidades imperfectas, siempre el relato y los objetivos habían sido de alguna manera de convergencia, de unión, a pesar de pertenecer a un partido o a otro. En Medellín, no en el país. En el país había un tema de polarización, pero en Medellín, y esa agenda de polarización del país se trasladó a Medellín, al gobierno municipal. Y hoy hay una agenda de polarización y de división en el gobierno de Medellín que nos está volviendo a activar muchos de los diálogos que se hicieron en los años 80 y 90. Quiero decir, los años 90 fueron años muy difíciles, pero de muchos diálogos en la ciudad. Procesos de diálogo, de encuentro, dijéramos, y estamos en un momento que no es el mismo, pero estamos en un momento difícil en Medellín, tratando de que lo que se ha hecho bien, y yo creo que esta ciudad tiene un capital muy importante. Yo creería que no creo que vamos a perder el rumbo del todo, precisamente porque esta ciudad ha sido capaz de manejar unas crisis muy profundas y tiene que haber aprendido de esto. Yo creo que hemos aprendido bastante. Muchas de las soluciones que no están hoy sobre la mesa, pero esta ciudad las ha hecho, deberían volver otra vez a recuperarse o rediseñarse. Pero estamos en un momento de conversaciones difíciles, hay que decirlo, en un momento del país difícil. Você já disse, né, em outras entrevistas, que esse processo de transformação de Medellín aconteceu em meio a uma grande crise, né? Depois dos anos 80, 90, né? A gente está vivendo agora uma crise enorme, né? Aí você acabou de falar, mas também no mundo todo por causa da pandemia. Você acha que a pandemia vai trazer oportunidades de mudança ou a gente está perdendo aí a oportunidade? Como que você vê essas mudanças acontecendo? Onde a gente pode buscar inspiração hoje em dia para fazer essas mudanças que a gente vai ter que fazer nas cidades? Yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro, la inspiración, o parte, no toda, pero parte de esa inspiración en Medellín debería venir de nuestra propia experiencia. Quiero decir, de las otras crisis que hemos vivido. Y también nosotros aprendimos de Brasil en la época que ustedes implementaron los programas de Favela Barrio y muchos de los programas que se han implementado en los últimos años. Quiero decir, esto es una comunicación que creo que debemos aprender de experiencias de alguna manera cercanas a las nuestras. Cuando digo cercanas, no es que esté diciendo que la distancia con Brasil sea cercana, sino que los problemas son cercanos. Yo creería que sí tenemos que haber aprendido bastante. Colombia es un país que ha tenido una capacidad de resiliencia muy grande y hay muchas iniciativas muy importantes. Estoy simplemente poniendo el ejemplo de Colombia, pero en Latinoamérica también las hay. Y las crisis son momentos que permiten, mejor dicho, son momentos de incertidumbre que pueden tomar caminos muy malos o pueden tomar caminos muy buenos. Dependerá de nosotros. O sea, en las crisis se dan espacios para construir de forma muy importante. Pero también pueden aparecer figuras políticas que hagan provecho de esas crisis de alguna manera de forma negativa. Quiero decir, populista o otro tipo de cosas. Y está en las sociedades, está en nosotros, en tomar de alguna manera, en ayudar a que esos rumbos de alguna manera se tomen bien. Pero
en la experiencia nuestra de Medellín en esta crisis del virus, nosotros hemos visto iniciativas muy bonitas en los barrios populares de aprendizajes que se han hecho durante muchos años y que asociaciones de los barrios han tomado liderazgos solidarios para dar soluciones a sus problemas y soluciones efectivas a sus problemas. Y hemos visto también iniciativas generosas de la empresa privada con agrupaciones, dijéramos, sociales, que empiezan de alguna manera también a marcar una nueva agenda, que yo creo que es pertinente. Y los gobiernos, me parece que los gobiernos deben también ser sensibles a esas crisis para redirigir las agendas. Si ustedes me preguntan por Medellín, yo creo que el éxito de Medellín en los últimos años le hizo daño a la ciudad, porque empezó a hacer cambiar su agenda. Quiere decir, empezaron a aparecer en la agenda, en las agendas de gobierno, muchos proyectos y programas que de alguna manera ponían en segundo plano o en segundo nivel de prioridad todas estas inversiones sociales y la transformación de los barrios populares y seguir trabajando sobre las zonas más difíciles de la ciudad. Quiere decir que, como ya Medellín llevaba unos 8 años trabajando en las zonas populares con inversión social, etcétera, empieza a aparecer en la agenda grandes proyectos, llamémoslo de ciudades más desarrolladas, infraestructuras, nuevas agendas de innovación, etcétera, que se empiezan a alejar de la agenda social. Y los gobernantes y los alcaldes empiezan a pensar que deben estar de alguna manera con una agenda conectada como las ciudades del primer mundo, ¿no? La alcaldesa de París tenía una agenda, la alcaldesa de Boston tiene una agenda, y es natural que los alcaldes nuestros quieran conectarse con esto, pero se les olvida, y ese es mi punto de vista, se olvida que es que la realidad nuestra exige una agenda distinta, o por lo menos en un porcentaje de inversión mantener, dijéramos, esa agenda distinta. Y yo creo que eso fue lo que ha ido pasando en Medellín en los últimos 2 gobiernos, que se han ido alejando su agenda de toda esta problemática social que debe ser prioritaria por varios años, y la crisis del virus la volvió otra vez a ser visible. Entonces la crisis puede ayudar otra vez nuevamente a restablecer esa agenda. Legal, Alejandro. A gente está chegando aqui ao final. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é assim um pouco olhando para frente, né? Qual é o seu sentimento? Para onde você acha que a gente está indo, né? A gente tem aqui cidades latino-americanas com uma realidade muito próxima, muito parecida, no caso Medellín, com São Paulo, né? Problemas sociais, mas ao mesmo tempo muitas potências, né? Em toda a sua população. A gente tem um momento agora em que a questão da sustentabilidade está muito forte, a discussão sobre cidades regenerativas, de como é que a gente pode ter um desenvolvimento urbano, uma vida nas cidades que seja sustentável, né? Temos esse desafio pela frente. Diante disso, eu te pergunto, qual é o seu sentimento daqui para frente, para os próximos anos? Você acha que a gente tem as novas gerações aí mais preocupadas com o meio ambiente? Você acha que pode ter uma mudança de mentalidade para que a gente possa construir cidades mais justas e sustentáveis? Ou isso ainda é só um desejo de todos nós? Clayton, yo creo que las dos agendas, quiero decir, la agenda de la regeneración, la sustentabilidad, dijéramos, todo el tema, dijéramos, de el impacto en el cambio climático, etcétera, claro que se puede y se debe incluir. Lo que pasa es que se debe incluir bajo nuestras prioridades, es lo que yo pienso. Vuelvo y repito, no es copiando políticas públicas y programas de países y ciudades que tienen de alguna manera, dijéramos, que tienen resuelto muchos de nuestros problemas. Para mí uno de los temas centrales en nuestras agendas tiene que ver con el tema de justicia ambiental. O sea, cuando uno habla y cuando uno revisa muchos de los temas de alguna manera más críticos de nuestra ciudad, en muchos de estos lugares y en estos territorios hay junto un problema ambiental muy crítico con comunidades precarias y pobres que se localizan en esos lugares. Temas de contaminación, de gestión de riesgo, de resiliencia, la gestión del agua y los residuos. Cuando uno habla de transporte público, que es de alguna manera de movilidad activa, de que una sociedad debe de alguna manera encontrar nuevas formas de movilidad, hacerlas más sostenibles, pues en el caso nuestro debemos enfocar esos programas y esas estrategias al 80% de la población.
Quiero decir, o sea, no podemos dirigir únicamente la agenda al 10 o 15% o 20% que se mueve en vehículo privado. Es importante eso, pero de alguna manera el 80% que se mueve caminando, en transporte público, en muchos medios de transporte, que sobre todo tiene un acceso difícil a los barrios populares, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del reciclaje, que es extraordinario y que es absolutamente prioritario. Lo que podemos aprender nosotros, y nos queda mucho más fácil implementar políticas públicas de reciclaje en comunidades que han estado acostumbradas de alguna manera a recuperar y hacer un uso de alguna manera de sus recursos de forma mucho más inteligente por sus necesidades. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos una oportunidad extraordinaria en definir nuestra propia agenda en temas de regeneración, sustentabilidad, justicia ambiental, definiendo nuestras propias prioridades, pero conectadas con la realidad que tenemos. Eu só queria fazer uma última pergunta sobre como você vê, a pandemia levou também a uma nova relação com o espaço público, né? As pessoas muito tempo em casa, né? As que puderam, também leva, eu tenho a impressão, a dois sentimentos. Um de estar querendo muito ir para a rua, querendo ir muito para o espaço público, mas também muita gente com medo do espaço público, né? Como é que você vê essa nova relação? Você acha que vai se criar uma nova relação com o espaço público a partir da pandemia? Yo tengo un sentimiento opuesto a lo que piensa la gente. Yo creo que después de la pandemia, cuando estemos todos vacunados y cuando tengamos dijéramos, tengamos solucionado, entre comillas, porque los virus van a seguir, yo creo que el carnaval de Río va a ser más fuerte que antes. Yo pienso que los partidos de fútbol, o sea, estamos esperando a ir a los estadios, a los conciertos, a las manifestaciones. Yo creo que, o sea, este tema crítico del aislamiento que lo estamos viviendo, yo creo que es un tema temporal. Y el ser humano, el espíritu del ser humano y el ser latino, ustedes en Brasil que son tan físicos y que son tan cariñosos y que les gusta tanto tocar y bailar, nosotros también. Yo creo que eso va a volver con más fuerza. Eso es lo que yo espero. E já vinha crescendo isso, né? Já vinha, pelo menos no Brasil, a gente via isso muito forte. As pessoas indo mais para praças, eventos ao ar livre. O carnaval em São Paulo cresceu demais nos últimos anos. Você acha que isso vai ser totalmente retomado assim que tiver a vacinação? Yo estoy seguro que sí, o sea, yo estoy seguro que sí. Lo que pasa es que posiblemente nos demoremos 3 años, no un año. Esse é o problema, né? Tá certo. Esse é o problema, porque até a vacinação realmente chegar no conjunto da população. Ese es el problema, pero en 3 años seguro. Tá ótimo. Alejandro, muito obrigada por essa conversa com a gente. Muitos insights. Muito obrigada. É legal. Muito obrigado mesmo, Alejandro. Eu acho que a gente tem, com esse papo aqui, né, Denise, acho que uma possibilidade de refletir sobre a experiência de Medellín, os erros, os acertos, e como o Alejandro bem falou, né, os desafios de Medellín continuam, né? Ou seja, a gente fala das coisas boas, mas os nossos amigos de Medellín continuam ali com os desafios, assim como a gente aqui, né? Então, acho que bater papo... Estamos empezando, Cleiton. Exato. Legal, Alejandro. Muitíssimo obrigado por ter falado com a gente aqui, e a gente convida todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo a também acessar o nosso portal avidanocentro.com.br, que lá também vai ter a entrevista em formato de texto com o Alejandro, além de outras conversas. Inclusive, nós entrevistamos o Jorge Melguizo, Alejandro. Muito bem, fabuloso, extraordinário. Fabuloso. Conversa também foi deliciosa, né, Denise? Trabajamos muito juntos com Jorge, sim. E ele comentou muito das parcerias mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa muito da experiência de vocês, que é parceria, né? Parceria. Ele falou bastante disso também, de como conversava com vocês todos. Isso é um aprendizado e tanto, né? Isso é um aprendizado para futuras administrações aí, né? Todo mundo tem que conversar e deixar a vaidade pessoal de lado e trabalhar em conjunto, né? Isso é muito raro de se conseguir, né? Muito raro. O sea, esa es la definición perfecta. Sí. Mas quando se consegue, os resultados são bons, né? Então tá certo. Muito bem.
Legal, Muito obrigado. obrigada. Ok, Obrigado. hasta luego.